¿Está grabando? ¿Figura? Sí, Sí. aparece. Pues yo no lo veo, buenísimo. Bueno, ¿quién se copa y empieza a contar un poco con qué se encontró en este problema de frontera agropecuaria y uso de plaguicidas? Y vamos viendo lo que fueron poniendo. Por empezar, ¿qué tipo de estudio es? Experimental. Bien, o sea, ustedes como investigadores asignaron aleatoriamente a los distintos huevos 6 tratamientos, así que no hay dudas de que fue un diseño experimental. Ustedes eligieron las dosis y asignaron, sortearon qué le tocaba a cada huevito, qué dosis le tocaba. Bueno, acabo de spoilear cuál sería la unidad experimental, pero estamos de acuerdo que era cada huevito, o eventualmente el embrión, dado que sobre el embrión iban a hacer la medición de daño. Sí, genial. Sí. Bueno, cuéntenme, ¿cómo fueron las variables? ¿Cómo definirían las variables con las que trabajaron? Teníamos la variable, la PR, no me sale, respuesta. Ahí de respuesta al índice de daño. La tomamos como cuantitativa continua, en nuestro caso. Y como variable explicatoria, la concentración de herbicida, también una cuantitativa, en microgramos huevo. Bien. Igual, fíjense que en este caso estábamos trabajando con números discretos. Tranquilamente podrían haber tenido una variable de daño que tuviera, pero en este caso estaban trabajando con Discreto. Bien. son números enteros. Sí. Pero sí, es cuantitativa. Obviamente, trabajada de la manera en que ustedes la empezaron a trabajar, porque tranquilamente ustedes podrían haber elegido, como más adelante les pidió el problema, trabajar con dosis como un factor. En ese caso, sí corresponde decir que es una variable, es un factor. Pero bueno, en esta primera instancia estamos de acuerdo con que es numérica, ¿no? Cuando ustedes la transforman a factor, es una etiqueta, ese número. No tiene sentido hablar de que la dosis 2 es el doble de la primera, porque pasó a ser una etiqueta, eso. ¿Eso se entendió? Es importante esa diferencia. Sí. Entonces, ¿es cuantitativa discreta la respuesta? Dice. Claro, me parece como una confusión porque estaban hablando de la respuesta y vos empezaste a hablar de la explicatoria. La variable de respuesta es continua, es cuantitativa continua. Sí. Ah, ok. Y lo de discreto me parece que era la dosis, lo que decías de discreto. Sí. Pero en R no está subida la respuesta como discreta. ¿Cuál? ¿O la explicatoria o la respuesta? No, la Ahí se escuchó entrecortado. Sí. no, que en R me parece, no sé si está la variable de respuesta, está ingresada como una cuantitativa discreta. Discreta, sí. O sea, números enteros. Perdón, yo quiero decir una cosita. Que tenga número discreta porque son números enteros, porque no tiene decimales. No, yo como está ingresada en R, Están en la diciendo base. que le salta como Sí, números enteros. número entero, viste que en R hace la distinción entre numérico. Bueno, pero si yo mido el tiempo en segundos y lo pongo en enteros sin decimales, ¿eso lo convierte en discreto? No. No, pero ¿importa cómo lo toma el R o no? Para el R que sea cuantitativa, no importa si es enteros o no, ya es suficiente para que nosotros listo. tengamos una cuantitativa continua. Ok, gracias. Perdón. Bueno, ¿quieren
esto es hablar un poquito de lo que es la descriptiva. La idea era que ustedes tuvieran herramientas como para empezar a conocer cómo hacer estadística descriptiva con los datos. Les dimos de manera, o sea, vieron en el script dos formas distintas, una llamando directamente, brutamente al summary de la base de datos, y después con la librería Pastec tenían, creo que, no sé si está acá. Más detallado, ¿no? Más detallados, tienen más información, les da el desvío, el decimales, el rango. Y aparece gráficamente, por dosis, ¿no? Porque esa es el plus, el summary SBY, que les está dando por dosis. El summary general junta todos los datos, y la verdad que en un modelo de regresión la media total de la respuesta y de la explicatoria no nos dice mucho. y gráficamente, ¿qué estuvieron viendo en la descriptiva? Que pareciera haber una relación una relación lineal entre las dos variables. Que no es nada, Pareciera. sí, no es nada menor ya empezar a por lo menos sospechar cuáles son las relaciones entre las variables. Sí. Y la otra cosa que pueden chusmear en este summary by es el tema de las varianzas o los desvíos estándar. Ven que está la media para cada dosis y después está el desvío estándar. Entonces vemos para la dosis de 0 es de 7, 6, 9, más o menos los valores son similares. Y esto también nos da la pauta de que también nos va a ir con el supuesto de homocedasticidad después. Claro. Bueno, acá hay algo que es interesante, que esta función no la habíamos puesto en el script, no sé qué grupo la pegó, que es hacer una descriptiva cruda de la variable respuesta en función de la variable... Es cómo está distribuida la variable respuesta. Imagino que el objetivo que pensaron cuando armaron esto era ver si más o menos era normal. No sé quién fue el grupito que lo armó. Nosotros, grupo 3. Está bien, o sea... Sí, está bueno era ese el objetivo, mirar un poco la normalidad y, como decía, la estadística gráfica de los datos, en vez de la relación entre la explicativa y la respuesta, mandamos el histograma bien para verlo. Igual los chicos Adri y Ojera, no me acuerdo, Adri, corregime, creo que lo mencionaste vos. La idea es que ustedes hubieran indagado este gráfico para cada uno de los tratamientos, porque si ustedes hacen esto con el dato crudo, o sea, me refiero, booleando todas las dosis, tranquilamente puede darles un gráfico espeluznante. De hecho, ven ese gráfico y no pareciera ser muy normal, que digamos. Pero eso es porque lo que ustedes tienen que esperar es que para cada dosis haya una población, una distribución normal de todos los potenciales valores que puede tomar la variable de respuesta. Entonces, por eso, al pulear todo eso, les queda este gráfico medio espeluznante. Claro, sí. Adri, que hablo para aportar en eso, que creo que lo mencionaron hoy. Estás muteada, Adri. Decía que si quisieran hacer un estudio de normalidad para cada una de las dosis, ¿cuántos datos tienen? ¿Cuántas réplicas hay? 5 eran. Creo que eran solo 3. 3, ¿no? Sí, como que 3, no. poco, no tiene sentido. Entonces, si hiciésemos un solo histograma, ¿con qué habría que hacerlo? Para chusmear a ver si la distribución es más o menos simétrica, con forma de campana, etcétera. Con los residuos. Con los residuos, exactamente. Entonces es la lógica de que estudiar todos los datos juntos de la variable respuesta no tiene ningún valor. Este gráfico, la verdad que si nos dé bien o nos dé mal, no significa nada y lo tienen que hacer con los residuos, ¿sí?
Eso es la situación ideal y hasta le pueden pegar encima la normal a ver si se ve lindo. Buenísimo. Bueno, siguieron haciendo descriptiva. ¿Quieren contar un poquito cuáles son los supuestos de este modelo de regresión? Ahí, para un cachitín, porque esto lo vi yo y quería hacer un comentario antes que vayan a los supuestos. Ahí escribieron el modelo. Sí. Y ojo, hay una diferencia entre lo que es el modelo y la estimación del modelo, ¿no? Y ven que ahí dice E de ID, supongo que fue la esperanza de ID, es igual, y hay un numerito por RU más, etc. ¿Qué dicen? ¿Les parece que está bien? O sea, si yo hago esa cuenta, pongo un valor de RU, voy a tener la esperanza, la media poblacional de ID. Debería No, ser no solo tenés. ID. ¿Qué tendría? Una estimación tendría, ¿no? Sí. Digamos, es práctico, no, está bien, pero es lo importante. La línea esta azul que está dibujada ahí y la ecuación que está abajo es muestral, es una estimación a partir de nuestra única muestra de estos, no sé, 18 huevos, no sé cuántos sean. El modelo no tiene valores para beta 0 y beta 1, porque son valores paramétricos desconocidos. Entonces, si escriben esperanza de la variable respuesta, es beta 0 más beta 1 por la variable explicatoria. Punto. Sin valores numéricos para beta 0 y beta 1, porque de nuevo, parámetros poblacionales desconocidos. Si escriben los valores numéricos, ya son para los estimadores, para B0 y B1, y ahí ya no es la esperanza, es la estimación de la media. ¿Sí? Entonces sería el valor predicho o estimado con un sombrerito, o la esperanza de ID estimada. ¿Está claro? Y si yo repito el muestreo, y capaz me da otro valor de B0, otro valor de B1, pero beta 0 y beta 1 siguen siendo... Se congeló Adri. Adri, se te congeló todo, así que no... Estás con mala conexión. ¿Sirve si cortamos los videos y esas cosas? Corto mi video. ¿Ahí me escuchan? Y no volvió. No, se ve congelada. Bueno, pero es importante lo que mencionaba Adri. Yo también me voy a dejar de compartir video, a ver si mejora la calidad. Pero es importante lo que mencionaba Adri. Es lo que nosotros tenemos ahí son los estimadores. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, porque cuando estamos hablando de la esperanza, tenemos que poner el beta 0 o el beta 1, hablando en términos poblacionales. Si nosotros queremos calcular si el valor particular a partir de nuestra muestra, ya dejamos de hablar de la esperanza. Y vamos a estar haciendo inferencia a partir de los datos que nosotros obtuvimos. Si quieren, seguimos con los demás supuestos y vemos si vuelve Adri. Vir, ¿qué opinás? Dale. Con esto igual, nada, sigamos, yo no tengo por ahora comentarios para agregar con esto, pero sí, me parece que avancemos, sobre todo porque, por ejemplo, hay una chica que dice que se tenía que ir puntual, Sí. y así llegamos a avisar de la tarea y demás. Bien. Bueno. Por si alguien más se tiene que ir. Un detalle, respecto a la X fija y sin error, no es un supuesto, sino que es algo que nosotros, es una condición que nosotros estamos poniendo, pero no es un supuesto per se. Los supuestos, en este caso, tenemos independencia, aleatoriedad, que eso viene por parte del diseño, no tenemos pruebas analíticas para eso, pero sí después tenemos pruebas analíticas para lo que es normalidad y homocedasticidad. Y en el caso de la regresión, bueno, la linealidad, que la vamos a estar viendo gráficamente, como por ejemplo con este plot que vimos acá arriba.
¿Tuvieron algún problema para los gráficos de validación de los modelos? ¿Alguna duda quedó asociado a eso? No. No, por nada. Hay un comentario que surgió con uno de los grupos charlando de la Sí. prueba del Leven, también en función del comentario que vos pusiste ahí de cómo ingresarle los parámetros a la función. El orden está en función de la variable respuesta y la variable explicativa después. Acá podemos pasarlo así como las dos variables, porque que hay una sola explicatoria. Si ustedes tuvieran más, que les va a pasar cuando, no sé si llegaron a evaluar los supuestos en el de Cedrón, pero ya no tienen la posibilidad de pasárselo de esta forma, y si no llegaron todavía, pueden revisar en el help de la función para ver cómo ingresarle o qué parámetros tienen que pasarle para poder hacer el test. Y porque acá ya no van a tener vector de variable respuesta y vector de variable explicativa, sino que hay más, la fórmula es más compleja. Sí, no sé si llegaron a esa parte con el de Cedrón, pero es un comentario más que nada para que tengan en cuenta a la hora de escribir el código. Buenísimo. No sé si quedó claro, si fui clara, digamos, o si alguien quiere hacer una pregunta al respecto de eso, o el grupo con el que lo estuvimos charlando quiere comentarlo. Pregunten con confianza. Oh, sí, se reentendió. Hay que mirar el help después cuando aparezcan más Siempre hay que variables mirar para el ver help qué igual. Eso Sí. es como soy re pesada con eso, porque es clave saber qué necesita cada función para que funcione y haga lo que estamos esperando que haga. O sea, hay un orden que hay que a veces respetar y demás. Bien. Pero joya. Bueno, en líneas generales, porque esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿se entiende qué información está saliendo de acá, de esta salida del summary? ¿Qué es el intercept? ¿Qué es este estimador que estaba saliendo acá? Sí. ¿Alguien se copa y dice qué son esos estimadores que están saliendo ahí? Intercept es el Beta estimador cero. de beta 0. Ah, perdón, dale. Dale, tranqui. Tanta gentileza y al final no habla nadie. Y RU es el estimador de la pendiente. Beta 1, claro. Claro, beta 1, sí. ¿Y después qué las interpretación columnas. tiene? O sea, ¿qué significa ese 3,78 a la e a la menos 2, que es un 0,0378? Es para que no me acuerdo los nombres de las variables. Pero te muestra cómo cambia la variable respuesta en función de la variable explicativa, que si me acordara cuál es cada una. daño celular y concentración de glifosato. Gracias. Entonces, ¿y cómo aumenta el índice de daño? Al aumentar con cada unidad de aumento de la concentración de glifosato, herbicida. Buenísimo. ¿Se entendió? ¿Bien? Repasemos en líneas generales. Tenemos la salida del modelo, los estimadores, tenemos el error estándar asociado a cada estimador, tenemos los grados de libertad residuales, y tenemos acá el valor del R cuadrado ajustado, o el R cuadrado múltiple, que ya con algunos grupos lo discutimos. En este momento no tiene mucha importancia, pero cuando empecemos a sumar más variables va a ser importante y ya vamos a ver por qué. Así que quédense con
con esta idea de que están midiendo el ajuste del modelo, la varianza explicada. ¿Alguna consulta sobre los restantes gráficos? No. Bien. En el grupo surgió la pregunta de si para chequear normalidad daba lo mismo usar los errores o los estandarizados. Probamos numéricamente, nos dio igual, pero tal vez había alguna aclaración ahí para hacer. Creo que no. Creo que no hay diferencia entre usar estandarizados o los crudos. Me parece que la diferencia es en que con los estandarizados, como tenés el límite de 2 y menos 2, tal vez es más fácil darte cuenta si algo que vos ves lejos del resto es realmente... Pero para la prueba no... No, para la prueba no, para el gráfico. Ah, gráficamente sí. Estamos de acuerdo que un residuo crudo no dice nada. No sabés. Claro, sí, no era para la prueba. Para el gráfico sí. Distinto, creo, ¿no? ¿Vir vos o tenés alguna idea? Yo creo que es indistinto, pero no estoy A seguro. mí me parece que sí, me parece que es indistinto en ese sentido. Lo que sí, igual aprovecho para hacer ahí un comentario sobre la prueba del event, que cuando ustedes hicieron el modelo de regresión y cuando haces la prueba, no sé si llegaron a ver en todos los grupos, pero les avisa, les tira una aclaración que está tomando la variable, en este caso RU, como factor, ¿sí? O sea, porque es para ver homogeneidad de varianza entre grupos. Entonces, como que, o sea, la toma como factor. Ahí eso es un detallito, en realidad, solo para que lo tengan en cuenta, pero como que en ese caso, en este, le da lo mismo resultado que tendrían con un modelo y el otro. Si ustedes en un modelo más complejo, no sé, no se me ocurre ahora una idea, pero pensando, no sé, tienen variables continuas y están probando y quieren ver la homoscedasticidad, y no tienen grupos, esta prueba, o sea, como que necesita alguna variable categórica para generar los agrupamientos, ¿sí? Tomar RU porque tienen los niveles. Seguramente vieron que les pone abajo la aclaración. Es algo para tener en cuenta, en realidad no es algo que, digamos, cambie, solo para que lo tengan presente, sobre todo cuando trabajen con otros modelos y tengan más variables quizás, que tiene esos límites. Sirve en esos casos, ¿no? O sea, están evaluando la homoscedasticidad entre los grupos, que en este caso son los niveles en los que evaluaron la concentración, los tratamientos. No se puede hacer de otra manera con esta prueba, quiero decir. O sea, si ustedes no hubieran tenido réplicas, esta prueba no se puede hacer. Claro. O sea, si ustedes Tendrían solo que hubieran evaluarlo. tenido un único valor para cada tratamiento, esta prueba así no se puede hacer. Tienen que recurrir a lo sumo a la prueba, a evaluar el gráfico, digamos. Porque igual es medio raro, pero si no tienen réplica sería medio raro todo, pero... Sí, no sería un estudio experimental, sería Claro. un tema observacional probablemente. Claro, pero para que lo tengan en cuenta, que está haciendo eso. No, era un comentario igual. Por lo demás, de los residuos estandarizados, y no creo que es lo mismo. Porque Bueno. de hecho, ustedes les pasamos, de hecho, ni siquiera le pasamos los residuos, nosotros le pasamos las variables. RU e ID. Fin. Bueno, acá... Me muteo para que sepan que terminó. Acá lo mismo, ustedes están haciendo una predicción puntual, así que tengan cuidado con cómo escriben el modelo, me refiero, guarda con lo de la esperanza. Acá nadie contestó nada. Ah, está bien, perdón, acá. Perdón, no había. Lo leía en el mismo
el mismo color. Vamos a marcarlo ya que está. Se entiende que no pueden calcular valores que están por fuera del rango en el que ustedes hicieron las mediciones. No pueden extrapolar. Interpolar sí, extrapolar no. Perfecto. Bueno, toda esta parte estuvo más o menos bichada dentro de lo que fuimos viendo. Creo que los gráficos estaban mezclados y obviamente que no para cuando ustedes lo trabajan como factor no pueden interpolar. O sea que esta pregunta no tiene sentido cuando ustedes trabajan con tratamientos como categorías. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, siempre son datos puntuales, serían. Exacto, o sea, no hay una regresión en ese caso a la cual interpolar. Vale. Bueno, pusieron todo abajo. Acá. A algunos grupos yo les fui diciendo que, porque ya había respuestas, que lo vayan pegando abajo para que estén todas las respuestas igual también. Bueno, ahora vamos a pasarlo rápido, pero les prometimos que le vamos a pegar una mirada para ver que no haya nada medio extraño. Porque no queremos ya, vamos a pasar así a esto y cerramos. Bueno, básicamente las diferencias de cada modelo, ¿quién quiere contar un poquito? Bien, uno va a nos dar la interpolación, así que vamos a tener como cuánto vamos a tener de adicional de daño en función de cada unidad de cambio en el predictor, que es modo de regresión. Y el otro nos va a dar diferencias de promedios, de medias entre los grupos. Creo que es la principal diferencia entre ellos. O sea, Sí, y bueno, en cuanto a la naturaleza de las variables explicatorias, se entiende que en un caso estamos trabajando con una variable cualitativa, y en el caso de las diferencias de media, o sea, que sea un número es una etiqueta, es un nombre, no se olviden de eso. Mientras que en el otro caso estamos hablando sí, de valores numéricos, cuando estamos hablando de una regresión. Eso siempre ténganlo en cuenta, porque es fácil olvidarse, y cuando uno trabaja con, como hoy mencionó Adri o Gerard, patógeno 1, patógeno 2, patógeno 3, y de repente el patógeno 2 no es el doble del patógeno 1. Entonces, siempre recuerden cuando están trabajando con lo que es una diferencia de medias, independientemente de que la variable esté cargada como numérica. O sea, el R no va a distinguir eso. Eso ustedes lo tienen que saber de antemano, que si está cargada como numérica, y en realidad son categorías, tienen que ustedes decirle al R, ojo, esto es un factor. Por eso está el script que le dimos arriba de las factor. Esta parte. Bueno, esto sí es importante. ¿Qué información proporciona cada modelo? El modelo de regresión te da la tasa de cambio de una variable respecto de la otra, que sería beta 1. ¿Beta 0 o beta 1? Beta 1. Beta 0, salvo que incluyas el 0 en tu valor de X, no debería importar. Y en el... Estoy queriendo subir la pantalla, tu pantalla con mi mouse y no me sale. Y después el modelo de comparación de medias te da la diferencia de medias como información respecto de algún tratamiento que toma como control o como referencia. O sea, te informa la media del primer tratamiento y la diferencia de medias respecto de los otros. Sí, básicamente están comparando medias, en el otro caso. En el caso de cuando ustedes están tratando el modelo como factor. Están comparando medias y viendo si difieren o no.
Y en cuanto a los supuestos, esto habíamos mencionado que no es un supuesto, es una condición, así que lo saco, pero sí que los supuestos son los mismos, con la diferencia de que en el caso de la regresión es necesario que se cumpla la linealidad. Y en las últimas cosas es, bueno, estimar la cantidad de parámetros. Vemos que en el caso de diferencia de medias es un modelo más costoso en ese sentido, como insume una mayor cantidad de parámetros, a diferencia del de regresión. ¿Dónde están las diferencias en esos parámetros? ¿Qué parámetros son los que difieren? En el modelo de regresión, los parámetros son el beta 0 y el beta 1 y la desviación. Y en el modelo de las diferencias de medias, cada media es un parámetro, cada media estimada sería un parámetro, más la desviación. Sí. ¿Y por qué hay 7 parámetros? Porque estamos estimando, eran 6 6, sí, claro, eran 6 tratamientos, eran 6 medias, más la desviación estándar. Bien. Perdón, me había confundido con que eran 5. Te hago una pregunta. Habíamos tenido un temita con los grados de libertad en nuestro grupo. Sí. Que los grados de libertad no nos daban, digamos, con 7 parámetros. O sea, entendíamos por qué eran 7 parámetros, pero no, o sea, cuando hacías, o sea, no daban eso en el R, en los grados de libertad. Pues no sé si a alguien más le pasó eso. Sí, eso es porque el R no contempla la varianza al momento de calcular los grados de libertad, no cuenta la varianza. Ah, ahí va, listo, era eso. Uno van a tener un grado de libertad más, en ese sentido. Si ustedes hacen la cuenta a mano, el R no contempla la varianza como parámetro. Y alguna, no sé si decimos algo de Cedrón ¿hasta dónde llegaron con el Cedrón? Así ya vamos cerrando, Claro. estamos abusando de ustedes. Esa es la realidad. ¿Llegaron a esa parte, a correr los modelos con Cedrón? En nuestro grupo teníamos un poco de dudas porque corrimos un modelo con, creo que la variable de respuesta era aceite, en función de densidad por población, creo que era así. Y bueno, nos salían un montón una salida que no nos gustó mucho. Pero no sé si por ahí lo planteamos mal, después estuvimos leyendo un poco más el escrito y vimos que después creo que lo planteaban con los factores por separado, pero no llegamos a ver mucho eso, como que lo vimos por arriba. No sé si tienen algún comentario al respecto. Otro grupo llegó, avanzó, como para ver si están en tema, me refiero a lo que estaba planteando. Nosotros llegamos a plantear una nueva de 2 factores y vimos interacción significativa, digamos, o sea, rechazamos la H0 entre genotipo y la competencia. A nosotros nos separaba por nivel de factor, es como que nos ponía, no sé, una planta por maceta, una planta por maceta por, no sé, Buenos Aires, y así nos separaba por cada nivel. No sé si usted, Guido, también Claro, pero si la salida del R. Eso nos pasó con el summary, una vez que planteamos el modelo lineal, Sí. Cuando poníamos el summary nos mostraba eso, que pasaba con la interacción, digamos, de cada tipo de maceta con cada provincia. Pero cuando hicimos la NOVA, ahí nos tiró la tablita de la NOVA. Me faltó esa parte. Al principio a mí me pasó lo mismo, y después avanzamos y ahí quedó claro la interacción y cada factor por separado. Perfecto, nos faltó hacer eso, gracias. Claro. Brevemente, para no abusar de esto.
No voy a entrar en detalles con los supuestos. Ustedes creo que ya los que llevan a correr evaluaron los supuestos y vieron que se cumplen los supuestos. Pero me quiero concentrar en esto. Cuando corrieron el modelo con interacción, aquellos que lo corrieron, vieron, o sea, ya viendo la salida de Summary o la salida de ANOVA, vieron que hay una interacción significativa. No sé si vieron las dos salidas o se concentraron en una. Es más interesante ver la salida global, que es la de la ANOVA, donde les dice que hay una interacción significativa. Eso ya se vislumbraba cuando ustedes hacían los gráficos de perfiles. Uy, perdón. No sé si alguno llegó a hacer los gráficos de perfiles. Sí, nosotros Sí. llegamos a hacer todo eso. Después teníamos una duda con el planteo del modelo, pero bueno. ¿Por qué no me lo estoy tomando? No. Ah, porque no tengo un cargador ggplot. Bueno, perdón. Pero voy a ¿cuál sería la pregunta del modelo? No lo supimos escribir, como que nos costó porque pensamos que había un alfa y un beta, pero me imagino que... Están refiriéndose a escribirlo de manera teórica. De teórica y después había que decir en función a este problema, digamos, en términos del problema, y no lo pudimos hacer. Cuando se dice en términos del problema, como lo que decía Adri al principio, ¿no? Sería, o sea, es decir, beta 1 por densidad, por, no sé, o sea, como más beta 2 por coso, o sea, eso sería Sí. Entendíamos eso, lo que no pudimos, no hicimos el teórico como para poder después pasarlo a término del problema, como que no terminamos de escribir el teórico por esto de que había dos variables explicatorias, digamos, como que... Pero creo que se parece al de bloques, tendría que buscarlo. Ahí lo pusieron en el chat, el modelo. Sí, no sé si es el modelo, es lo que se nos ocurrió que podía ser el modelo. Nosotros pusimos lo mismo igual. Ah, bien. No, igual yo me refiero a cuando uno escribe I igual, mu más, alfa, beta, ese tipo modelo. Y bueno, igual, yo quería, vamos a decir que son 5:30 y hay varias que se están yendo por ahí para que pasemos a la parte sobre todo de lo que tienen que hacer para la semana que viene, y después nos podemos quedar como si quieren Bien, charlando dudas o cosas con quienes quieran o si quieren. No sé si podemos verlo de última el jueves que viene, retomar brevemente esto, si quedó alguna duda. O en el campus hay un foro, ¿no? Que también pueden usar para poner preguntas y que nosotros las veamos y sigamos discutiendo por ahí. No tengo ni idea. O sea, yo sé que está la posibilidad, no sé si lo habilitamos, pero si no, ahora cuando terminamos, abro un foro para de hoy, en la carpeta del día de hoy, para que puedan seguir subiendo las dudas que les vayan surgiendo cuando terminen cuando se pongan con Cedrón, si es que no pudieron terminarlo hoy. Bueno, entonces vamos a cerrar aquí, pero lo que les vamos a recordar es que tienen tiempo hasta el miércoles que viene, a las 23:59, para hacer el cuestionario obligatorio, que es el que está subido al campus, que es importante que lo hagan porque es el que les va a dar la asistencia, va a garantizar la asistencia al día de hoy, y les queda terminar este ejercicio de tarea y el ejercicio propiamente dicho de tarea, que es el de las hormigas. ¿Que lo necesitan para contestar el cuestionario o no? No, ese es tarea como para que inténtenlo hacer. Así que si quieren damos por finalizado. No tienen que subir nada al campus. Lo único que sí tienen que hacer dentro del campus es el cuestionario que está subido ya en el campus, propiamente dicho. Pero no tiene que ver con estos ejercicios en particular. Sí, o sea, vean el cuestionario.
Pero perdón, una vez que entramos a ese cuestionario, ¿te da un tiempo para hacerlo? ¿Se puede salir y volver a entrar? Eso deberían poder dejarlo abierto y volver a terminarlo en Yo otro tengo el momento. recuerdo que hasta que ustedes no le den enviar, no se cierra. Sí. O sea, les va a pedir, ¿usted está seguro de enviar? Pero si pasa algo que sin querer les pasó algo, por favor comuníquennos. O sea, si se les cierra de alguna manera, nos avisan. Okay. Sí, dice Y una pregunta, ¿con cuánto se aprueba? Tienen que sacarse más de 6. O sea, más del 60% de los puntos de ese cuestionario. Y tienen que tener, de los 5 cuestionarios, 4 aprobados. Bueno, dejo de grabar y si alguno quiere quedarse y preguntar algo, unos minutos más. No sé, no la voy a obligar a abrir, pero bueno, un toque más me copo yo. Estamos acá. Voy a abrir, ¿quieren, hacemos eso? Abro un foro en el campus para que puedan a lo largo del fin de semana